Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Y, bien, entonces, previamente, la clase anterior habíamos visto una introducción a las ecuaciones diferenciales. Bien, y habíamos dicho que eh, las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar por varias formas. Primero, por tipo. Entonces, un ejemplo de ello sería, permítanme, una ecuación diferencial de la forma, busquemos un ejemplo. Sería x al cuadrado, la segunda derivada de y con respecto a x, más x, la primera derivada de y con respecto a x, más x al cuadrado más p, b menos p al cuadrado, por y igual a cero. Entonces, decimos que es una ecuación diferencial ordinaria porque la variable dependiente solo es x. X es la variable independiente, la única variable dependiente. X es la única variable dependiente. También pueden ser de esta forma. Eh, la derivada de W, la segunda derivada de W sobre con respecto a X, más la segunda derivada de W con respecto a Y, más la derivada de W con respecto a la segunda derivada de W con respecto a Z igual a cero. Esto habíamos dicho que era una ecuación diferencial parcial porque aparecen varias variables dependientes. X, Y y Z son variables dependientes. Son varias variables dependientes. Dependiente. De hecho, se dice que son más de una. Con que haya más de una, eh, se dice que es una ecuación diferencial parcial. Si hay más de una variable dependiente. Sería independiente, perdón. Independiente, independiente. En ambos lados. Bien, otra forma de clasificarla era por, por el orden, ¿verdad?
Entonces, si es por orden, en el caso de los ejemplos anteriores, la máxima derivada que ustedes logran ver en los dos ejemplos anteriores, las dos ecuaciones diferenciales anteriores, son de orden 2. En el caso de los ejemplos anteriores, las ecuaciones diferenciales anteriores son de orden 2 porque es la máxima derivada que ustedes logran ver en las dos ecuaciones diferenciales. Entonces, el orden solo es la máxima derivada que aparece. Y luego tenemos por linealidad, ¿verdad? Se clasifican por linealidad. Y bien, sería un ejemplo podría ser inciso A. Y seno de teta, la tercera derivada de y menos coseno de teta, la primera derivada de y igual a 2. Es lineal. Es lineal, ¿por qué? Porque los coeficientes solo dependen de teta. Y las derivadas están elevadas a la potencia 1. Las derivadas de y están derivadas a la potencia 1. Este de aquí no importa, ¿verdad? Eje de x. Eje de teta sería en este caso. Porque la variable dependiente aquí es teta. Independiente sería teta. Otro ejemplo de una ecuación diferencial lineal o no lineal sería inciso B. Sería la segunda derivada con respecto a u de la segunda derivada de u con respecto a r más la primera derivada de u con respecto a r más u igual a coseno de r teta. R más u, perdón. Entonces es no lineal. Bien, puede ser no lineal simplemente por esta razón. ¿Ve? Esta no es, si la variable dependiente es R, si la variable dependiente es R, independiente, perdón. Si la variable independiente es R, entonces aquí debería de ser una función g de R. Y noten que no aparece g de R, sino g de R, u. Es una función de dos variables. Número 1. Por ahí lo pueden ver ustedes así. Otra forma de verlo es, obviamente, si quisiesen que
Si quisiesen que g de r fuera 0, hagamos que g de r fuese 0. Entonces el coseno de r más u pasaría al otro lado a restar. Entonces habrían la variable dependiente u, estaría implícito y en una ecuación, en una función. Y lo que queremos es que la variable dependiente u esté de manera explícita y con la potencia 1. Con la potencia 1. Tanto la derivada de u, la primera derivada de u tiene que estar a la potencia 1 y la segunda derivada de u también tiene que estar a la potencia 1. Entonces, la variable dependiente u no está de manera explícita y con potencia 1. Está de manera implícita, está dentro de un coseno. Por eso es no lineal. Solo por esa variable que aparece ahí, ¿verdad? Bien. El tema que nos compete hoy serían ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿verdad? Busquémoslo. Ujú. Ecuaciones diferenciales de primer orden. En estas ecuaciones diferenciales solo tiene que aparecer la primera derivada. Si la ecuación diferencial aparece solo la primera derivada, hay varias técnicas de resolución. De hecho, hay como 6 o 7 técnicas de resolución. La primera de ellas sería ecuaciones de variables separables, ecuaciones diferenciales de variables separables. Bien, notemos esta ecuación diferencial. Es de primer orden, ¿por qué? Porque solo aparece la primera derivada. Bien, entonces es separable si f de x es factorizable. Si f de x se puede factorizar a esto, entonces es de variable separable. ¿Cómo debe ser factorizable? Primero, debe haber un factor que solo dependa de x, factor 1, factorizable es que tenga factores, ¿verdad? Entonces el factor 1 solo tiene que depender de x y el factor 2 solo tiene que depender de y. A lo más. O sea, puede ser una constante. Deben haber varios factores. Y recuerden que los factores no se pueden estar sumando. Si yo tengo x más y, no vayan a creer que este es un factor y este es otro factor. No. Si tengo x por y, este sí es un factor y este es otro factor. Los factores tienen que estar multiplicándose, no sumándose. Recuerden eso de álgebra, ¿verdad? De 110. Entonces, f de xy tiene que ser factorizable. Si es factorizable, entonces podemos hacer lo siguiente. F de xy es factorizable. Si es factorizable y el factor, un factor solo depende de x y un factor solo depende de y, entonces el factor que solo depende de y lo puedo dejar al lado izquierdo de la ecuación diferencial y el factor que solo depende de x lo puedo dejar al lado derecho de la ecuación diferencial. Todo lo que depende de y lo puedo dejar en un solo lado y todo lo que depende de x lo puedo dejar en el lado contrario. Y así yo puedo integrar ambos lados, el lado izquierdo y el lado derecho. Recuerden que cada integral aparece una constante C1 y una constante C2.
pero la suma o la resta de esas dos constantes me genera otra constante llamada C. De ahora en adelante siempre le vamos a agregar esa constante C a las ecuaciones diferenciales de variables separables. Veamos un ejemplo. Bien, veamos Está el grabando la texto. clase. No le pregunto que si está grabando la clase. Permítame. Vamos a verificar. ¿No les aparece a ustedes que está siendo grabado? Sí, aparece que está siendo grabada. Sí, Está siendo grabada. Sí aparece el link que está grabando. Bien, gracias. Entonces, ecuaciones diferenciales de variables separables. Para que sea de variables separables, tenemos que tener que si tenemos despejada para la primera derivada de una función y al lado derecho tenemos una función cualquiera, entonces esa función cualquiera tiene que ser factorizable de tal manera que se puedan escribir como multiplicación de dos funciones. Una función que solo dependa de x y una función que solo dependa de y. Si eso es así, entonces se dice que es una función de variables separables. Perdón, que se dice que es una función separable. Se dice que es una función separable. Se dice que la función f de x, y es separable si se puede escribir en funciones que solo dependan de una sola variable. Por ejemplo, número 1. Sería la primera derivada de y va a ser igual a una función exponencial. Bien, tenemos una función f de x, y, que es una función exponencial, que depende de las dos variables. Esa función f de x, y tiene que ser factorizable. Entonces vemos que la expansión exponencial se puede escribir como una multiplicación de funciones. Se puede escribir como e a la 3x multiplicada por e a la 2y, por las propiedades de los exponentes. Notamos ahora que esta función solo depende de x y esta función solo depende de y. Entonces es factorizable la función, entonces la ecuación diferencial es separable. Es de ecuación diferencial de variables separables. Entonces separamos todo lo que dependa de y a un lado y todo lo que dependa de x al otro lado. Sería diferencial de y multiplicado por e a la menos 2y. Si lo pasamos al otro lado. El e a la 3x queda en el lado derecho y el diferencial de x que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Luego solo nos toca integrar, ¿verdad? Entonces la integral de una exponencial es la misma exponencial dividido entre el argumento, es la misma exponencial dividido entre el coeficiente del argumento. El coeficiente es negativo 2, entonces quedaría entre negativo 2. Y lo mismo para el otro lado, ¿verdad? Entre positivo 3 más una constante. Sí se puede despejar la y, pero si la respuesta la quisiesen dejar hasta ahí, estaría buena la respuesta, ¿verdad? Se puede despejar la y, se puede dejar de manera implícita. Aquí la voy a dejar de manera explícita.
Otro ejemplo podría ser número 2. E a la XY, E a la X por Y. Diferencial de Y con respecto a X igual a E a la menos Y más E a la menos 2X menos Y. Entonces, factorizando esto, aquí, todo esto de aquí, todo lo que está en el lado izquierdo ya está factorizado. Ya está factorizado. Ahora solo nos toca factorizar el lado derecho. ¿Cómo quedaría el lado derecho? Sería E a la X por Y, diferencial de Y, diferencial de X. ¿Por qué está factorizado el lado izquierdo? Porque no hay sumas. En el lado derecho sí hay sumas, pero si factorizamos, sacamos factor común E a la menos Y. Ese sería una función que solo depende de Y. Y en el paréntesis dejamos una función que solo dependa de X. Y el paréntesis, ¿qué hace? Multiplica a la exponencial. Entonces eso es factorizar, dejarlo en forma de multiplicación. Sería 1 menos E a la menos 2X. Bien, entonces ya está factorizado. Ahora separamos las variables. Todo lo que dependa de Y lo dejamos en el lado izquierdo. Sería Y, E a la Y, diferencial de Y. Eso es lo que depende de Y. Y lo que depende de X sería el paréntesis 1 menos E a la menos 2X por E a la X. E a la menos X, perdón. Por E a la menos X. Diferencial de X. Ahora integramos. Integramos el lado izquierdo e integramos el lado derecho. La primera integral es una multiplicación. Creo que se quedó pegada la pantalla, ingeniero. Se quedó pegado. Sí, Otra vez. ingeniero, se quedó en Y. Ahora sí, ahora que Apareció. le digo, ya apareció todo el resultado, pero no vimos. Ay, Dios. Bien, entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Será que comienzo de nuevo entonces? ¿O se entiende hasta ahí donde se ve? Desde donde dice ya está factorizado. Bueno. Ahorita le voy a decir a mi papá cómo está pidiendo que yo todo le cuente. ¿Qué pasó, tía? Ya. Bien, entonces el lado izquierdo ya está factorizado. Solo lo escribimos. Y el lado derecho no está en forma de suma, obviamente no está factorizado. Puedo sacar factor común E a la menos Y con simple hecho de escribir esos paréntesis significa que ya está factorizado, porque el paréntesis significa multiplicación y factorizar significa dejar en forma de multiplicación. ¿Qué voy a escribir dentro del paréntesis? Otra función, lo que me sobra al sacar factor común E a la menos Y. Sería 1 más E a la menos 2X. Y vean que lo que está en el paréntesis es una función que solo depende de X y lo que está fuera del paréntesis es una función que solo depende de Y. Entonces ya podemos separar las variables. Las variables Y las voy a dejar en el lado izquierdo, que sería el E a la menos Y que aparece en el lado derecho va a pasar al lado derecho como E a la Y. Y luego esta Y y este diferencial de Y. Y en el lado derecho me queda el paréntesis 1 más E a la menos 2X
Y el e a la x que aparece en el lado izquierdo lo voy a pasar al lado derecho como e a la menos x por la propiedad de los exponentes, diferencial de x. Bien, ahora solo integro ambos lados. Ya están separadas las variables. ¿Cómo se integra el lado izquierdo? Como son dos funciones multiplicándose y e a la menos y, entonces hago la tabulación, ¿verdad? Escribo el polinomio y escribo la exponencial en dos columnas. El polinomio lo derivo y la exponencial la integro. El polinomio lo sigo derivando y la exponencial la integro. Luego, esto lo multiplico por un signo más y esto lo multiplico por un signo menos. Y queda e a la y menos e a la y. Igual, esa es la integral del lado izquierdo y la integral del lado derecho. Primero tengo que hacer una propiedad distributiva. Bueno, entonces me quedan dos términos. Significa dos integrales. La primera integral es e a la menos x. La integral de e a la menos x es e a la menos x. Entre el argumento, que es menos 1. El argumento del exponente. Perdón, el coeficiente del exponente, que sería negativo 1. Lo voy a escribir acá, ¿verdad? El negativo 1. Y la otra integral es e a la menos 3x. La integral de e a la menos 3x es menos 1/3 e a la menos 3x. Es la misma integral, la misma exponencial, perdón, más una constante. También esta ecuación diferencial la voy a dejar en forma explícita. De hecho, casi todas las ecuaciones, los resultados de las soluciones de las ecuaciones diferenciales quedan en forma explícita. Bien. Busquemos otro ejemplo. Número 3 sería... Si pueden apagar el micrófono, por favor. La derivada de y con respecto a x igual a xy más 3x menos y menos 3 entre xy menos 2x más 4y menos 8. Bien, entonces, si logramos factorizar el lado derecho y que cada factor solo dependa de una variable, entonces es de variables separables, es una ecuación diferencial de variables separables. Bien, entonces el lado derecho quedaría, el lado izquierdo ya está factorizado, solo lo copio. De hecho, si dos factores están dividiéndose, también está factorizado. Si está en forma de multiplicación o si está en forma de división, son factores. Y si están en forma de suma o resta, no son factores, ¿verdad? Bien, en el numerador no hay nada no hay ningún factor, porque todos están sumándose y restándose. Entonces lo que vamos a hacer es hacerlo en forma de factor. Primero podemos sacar el factor común, la x, y me quedaría y más 3. También puedo sacar factor común el negativo y me quedaría y más 3.
Y en el denominador saco factor común también la X y me queda Y menos 2. Y saco factor común el 4, el positivo 4 y me queda Y menos 2. Luego termino de factorizar, ¿verdad? Es evidente la factorización. Sería Y más 3 de factor común y X menos 1, el segundo factor. Miren que cada factor que aparece entre paréntesis son dos funciones que solo dependen de una variable. El primer paréntesis solo depende de Y y el segundo paréntesis solo depende de X. Entonces, cada paréntesis es un factor. Dentro del paréntesis no hay factores, ¿verdad? Y y 3 no son factores, son términos. Bien, en el denominador sería Y menos 2 y X más 4. Bien, ahora separamos las variables. Las variables Y las dejamos al lado izquierdo y queda diferencial de em, Y menos 2 y Y más 3. Y en el lado derecho, perdón, de su pantalla quedarían solo lo que depende de X, que sería X menos 1 y, y X más 4. Diferencial de X. Ahora sí podemos integrar. Bien, si al numerador le sumamos 3 y le restamos 3, me queda, si al numerador le sumamos 3 y le restamos 3, entonces queda Y más 3 entre Y más 3, que es 1. Me queda una integral que es 1. 1 de diferencial de Y. El Y más 3 se divide entre el Y más 3. Ahora, el menos 2 y el menos 3 que me quedó se convierte en menos 5. Entonces me quedaría menos 5, la integral de 1 sobre Y más 3, diferencial de Y. Igual podemos hacer con la otra integral. Si le sumamos 4 y le restamos 4, si le sumamos 4 y le restamos 4, un término en el numerador me quedaría X más 4, que se divide entre el X más 4 del denominador y solo me queda 1, diferencial de X. Y el otro término en el numerador, que sería menos 4 y el menos 1, se convierte en menos 5. Menos 5 sobre X más 4, diferencial de X. Bien, hay 4 integrales, son fáciles de resolver. La primera es Y menos 5 veces logaritmo de Y más 3. Y la segunda es X menos 5 veces logaritmo de X más 4. Igual más una constante. Quedaría de forma implícita. Bien, buscamos más ejemplos. Con respecto a la teoría que di el primer día de clases, mencioné una parte que la solución de una ecuación diferencial, por ejemplo, si a ustedes les dicen, esta de aquí es la solución de esta ecuación diferencial, ¿verdadero o falso? Ustedes solo tendrían que sustituir esta solución de ahí, ¿verdad? En la ecuación diferencial original, a ver si les da la identidad. Si eso es así, entonces esa es la solución de la ecuación diferencial. No tienen que resolver todo el ejercicio.
Solo para verificar si esa es la solución de la ecuación diferencial. Solo tienen que sustituir nada más. Mande. Ese respuesta que acaba de darnos, ¿cómo sería a la hora de sustituirla en la ecuación original? ¿Cómo sería el procedimiento? Sí, Entonces, derivan y con respecto a x, les va a quedar diferencial de y con respecto a x. O solo y', ¿verdad? Dejémoslo como y'. Luego, menos 5 veces la derivada de un logaritmo, que sería 1 sobre b, perdón, sería menos 5 veces la derivada del argumento entre el argumento, que sería y' entre y más 3, igual a la derivada de x es 1, menos 5 veces la derivada del logaritmo, que sería la derivada del argumento, que es 1 entre el argumento, x más 4. La derivada de una constante es 0. Sacan factor común y' y les va a quedar 1 menos 5 sobre y más 3, igual a 1 menos 5 sobre x más 4. Suman fracciones. Y les queda y' igual b por y más 3 menos 5, que sería y menos 2 entre y más 3. Y aquí les quedaría x más 4 menos 5, que sería x menos 1 sobre x más 4. Si ustedes notan, es lo mismo que esto. No, ya después solo vuelven para atrás y para atrás. gracias. Por falta de pago, dice. No pagar esta máquina, ¿para qué la tengo trabajando? ¿Qué otro ejemplo les puedo dar? No hay muchos ejemplos en este libro de texto. Vamos a probar con este. Número 4. E a la x secante de y con respecto a x más 1 más e a la x secante de y tangente de y diferencial de y igual a 0. Y tiene condiciones iniciales. Sería 3,60 grados. 3,60. No sé si parece 3 eso.
Vamos a tratar de mejorarlo. Bien, entonces resolvemos la ecuación diferencial. Sería, veo que este término está factorizado. Este término está factorizado porque está en forma de multiplicación. Y cada factor solo depende de una variable. La exponencial solo depende de x, la secante solo depende de y la diferencial solo depende de x. Este otro término también está factorizado. Y cada factor solo depende de una sola variable. La exponencial, la paréntesis solo depende de x, la secante solo depende de y, la tangente solo depende de y. Bien, entonces las puedo separar. ¿Cómo se separan? Bien, primero, todos los términos, incluyendo el cero, lo divido entre secante de y. Entonces me va a quedar e a la x diferencial de y más 1 más e a la x tangente de y diferencial de y igual a 0. Todo lo divido por la secante de y, ¿verdad? Los tres Disculpe, términos. ingeniero. Ajá, dígame. En el primer término es diferencial de X, creo, no de Y. Diferencial de x, sí, perdón. Gracias. Aquí es diferencial de x. Gracias. Bien. Ahora todos los términos, los tres términos que me quedaron, lo divido entre el paréntesis. Entonces me quedaría e a la x sobre el paréntesis. 1 más e a la x diferencial de x. El segundo término también lo divido entre el paréntesis. Entre el paréntesis se cancela y solo me queda tangente de y, diferencial de y. Y 0 entre el paréntesis siempre va a seguir siendo 0. Así se separan las variables. Una vez que ya están separadas las variables, las integro. Integro todo. El lado izquierdo y el lado derecho. Obviamente se integran el lado izquierdo por las propiedades de linealidad. La integral se pueden separar en dos integrales. Una que solo depende de x y otra que solo depende de y. Resolvamos la integral que solo depende de x. ¿Qué podemos hacer allí? Un cambio de variable, ¿verdad? U igual a 1 más e a la x. Diferencial de u sería e a la x diferencial de x. Entonces me quedaría 1 sobre u. La integral de 1 sobre u. De u sobre u, perdón. Más la otra integral es la integral de una tangente. Y la tangente se puede ver como un seno entre coseno. La tangente se puede ver como un seno entre coseno. Y entonces me quedaría que si u es igual al coseno, diferencial de u tendría que ser igual a negativo diferencial de seno. Entonces me queda, perdón. Me quedaría, perdón, sería la integral de seno entre coseno, seno de y entre coseno de y. Haciendo u igual a coseno de y, me queda diferencial de y. Sería otro logaritmo, prácticamente. Otra integral u de, no sería u, sería otra variable. Y aquí 0. O c, perdón. La integral de 0 es una constante. Aquí me queda el logaritmo de u. Aquí me quedaría negativo logaritmo de coseno.
Y aquí me quedaría una constante. Como u es 1 más e a la x, entonces me quedaría logaritmo de 1 más e a la x, menos logaritmo del coseno, igual a una constante. Puedo juntar los dos Lick, no sé si logaritmos. no sé si solo es a mí, pero se queda pegada la pantalla. A mí me Ahora pasa sale. igual. Bien, creo que hoy tuve mala conexión de internet, creo. Tal vez mañana mejora. Lo siento por hoy. Está bien, Lick. Bien, entonces ya tengo la solución implícita. Pueden juntar los dos senos, pueden juntar los dos logaritmos con las propiedades de los logaritmos, pero eso es irrelevante. Ahora, las condiciones iniciales. Voy a subrayar esa respuesta porque es una de las respuestas, pero las condiciones iniciales sirven para encontrar el valor de C. Las condiciones iniciales me sirven para encontrar el valor de la constante. El valor de C. Recuerden que esta es una solución paramétrica. Si encontramos el valor de la constante, se convertiría en una solución particular. De hecho, todas estos son soluciones generales, si la quieren ver así también, ¿verdad? Son la solución general, pero más específico es una solución paramétrica. Sustituyendo x por ¿qué valor era? Por 3, x por 3 y y por 60 grados, entonces me quedaría logaritmo sustituyendo x por 3 y y por 60 grados, me queda logaritmo de 1 más la exponencial menos logaritmo del coseno de 60 grados igual a una constante. Ese sería el valor de la constante. ¿Cuánto sería el logaritmo? Coseno de 60. 60 es pi tercios. Coseno de 60. Será un medio. Un medio. Bien, un medio. Entonces me quedaría menos logaritmo de un medio, que es... me quedaría logaritmo de un medio. Por la propiedad de los logaritmos, los puedo juntar los dos y entonces se dividirían los argumentos. Sería 1 más e a la 3 logaritmo de 2 por logaritmo de 2 por 1 más e a la 3. Ese sería el valor de la constante. Bien, si por algún dado caso análogamente, perdón, de otra forma de verlo, ese sería el valor de la constante. Otra forma de ver el valor de la constante y que dé una solución particular. O sea, con este valor de C da un valor particular, pero hay otra forma de ver el valor, de dar el valor particular. Sería sacándole exponencial a ambos lados y me quedaría 2
por 1 más e a la 3. Si le saco exponencial a una constante, me quedaría otra constante. Y eso es válido también. Ese sería otra, es el valor de esa constante, K. Y es válido. Es bastante válido. De hecho, si ustedes notan en la solución paramétrica, si escriben ese logaritmo de la constante, pueden eliminar los logaritmos. ¿Cómo eliminan los logaritmos? Primero, junto los dos logaritmos del lado izquierdo, que sería 1 más e a la x entre coseno de y. Entre coseno de y. Y el lado derecho me quedaría un logaritmo. Bueno, el valor de c. Ya saben cuál es el valor de c. Aquí lo determinamos, el valor de c. Pero como eliminamos logaritmo en el lado izquierdo, tenemos que eliminar el logaritmo de la constante c. Entonces me quedaría 2. Es el valor de k. Sería 2 más 1 e a la 3. Esa sería la respuesta. Sería la solución general, pero paramétrica ya. Perdón, particular. Siempre sería una solución general, pero más particularmente es una solución particular. Más explícitamente es una solución particular. Las dos son soluciones generales, solo que una es paramétrica y otra es particular. ¿Cuándo deja de ser paramétrica? Cuando encontramos el valor de la constante. Bien, nos vemos mañana si no tienen dudas. Hasta luego. Día. Bueno. Esto se los voy a pasar en PDF. No me preocupen por si no lo copiaron. Se los voy a subir a Teams. Gracias. Bien. Bueno, hasta mañana. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.